Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compartiendo Saberes Digitales. En este video tutorial vamos a trabajar con Google Drive, que es una aplicación que está asociada a nuestra cuenta de correo electrónico de Gmail. Vamos a ver cómo almacenar archivos. Específicamente, les voy a mostrar cómo subir archivos y carpetas que nosotros podemos tener en nuestra máquina o en un pendrive, y por un tema de seguridad las almacenamos en nuestra aplicación de Google Drive de manera de no perderlas en caso que nuestros dispositivos se rompan. Por otro lado, siempre que tengamos una máquina conectada a Internet, tenemos acceso a nuestra cuenta de Gmail y en ese caso tendremos acceso a nuestro Drive para recuperar los archivos que necesitamos. Vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de Gmail poniendo nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez que ingresamos a nuestro correo, aquí arriba a la derecha, en los 9 puntos, hacemos clic y tenemos todas las aplicaciones que están asociadas a nuestra cuenta. En este caso voy a trabajar con Drive. Como mostré en otro video tutorial, si yo quiero tener más arriba la aplicación, simplemente presiono el botón izquierdo del mouse y arrastro y coloco la aplicación en el lugar que me parezca más cómodo. Hago clic en Drive y se abre esta interfaz de trabajo. En este caso, en esta cuenta, yo no tengo ningún archivo, por eso aparece así en blanco, me dice que es un lugar para todos tus archivos. Drive permite almacenar cualquier tipo de archivos, documentos, planillas, presentaciones, imágenes, videos. Les voy a hacer un pequeño recorrido por la interfaz. Del lado izquierdo aparece un signo más en esta pestaña que dice Nuevo. Si hago clic, se despliegan varias opciones. Puedo crear una carpeta para guardar archivos. Puedo subir un archivo desde mi ordenador o desde algún pendrive o desde mi teléfono celular si lo tengo conectado a mi equipo. Lo mismo, puedo subir una carpeta que contenga diferentes elementos o archivos. Por otro lado, puedo crear dentro de Drive documentos, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, y si hago clic en más, ¿ven? Se despliegan más opciones. En este menú aparecen diferentes pestañas. La primera es mi unidad, que me muestra que estoy posicionada en esa pestaña donde voy a ir guardando archivos, carpetas, etc. Luego está compartidos conmigo. Este elemento es importante ya que Google Drive nos permite compartir archivos para ser editados con otros usuarios. Esta pestaña se llama Recientes y aquí podemos identificar más rápidamente elementos que hayamos usado últimamente. Después están los destacados, que los puedo marcar con una estrella. Está la papelera, donde se van a ir almacenando los elementos que quiero ir borrando. Aquí más abajo y por último está el espacio del almacenamiento. Vamos a comenzar entonces a guardar elementos o archivos en mi unidad. Para eso hago clic en más y lo que voy a hacer es mostrarles las dos opciones: subir una carpeta entera que yo ya tengo preparada en mi ordenador y subir archivos por separado. Voy a hacer clic en subir carpeta. Me lleva al interior de mi máquina. Yo ya tengo preparada una carpeta que le puse de nombre Drive. Hago clic y pongo subir. Me pregunta si quiero subir 8 archivos porque son los que contiene la carpeta. Hago clic en subir y aquí abajo a la derecha va a comenzar a hacer un proceso de carga que tardará y dependerá de la conexión que tengamos a Internet, por un lado, y de la cantidad de archivos que tengamos para subir en esa carpeta y de cuán pesados sean cada uno de esos archivos.
ven que me va marcando un círculo aquí que me va indicando el proceso y más arriba me va mostrando el tiempo que tardaría en cargarse esa carpeta. Por otro lado, aquí en mi unidad, que hasta recién estaba todo en blanco, ya aparece una carpeta que se llama Drive, que ahora cuando se terminen de cargar los elementos, la vamos a abrir para que ustedes puedan ver qué contiene. Seguimos y les muestro que la carga ya está completa. Ven que dice una carga completa y dice que se cargaron 9 archivos de 9. Y aquí, donde tengo la manito, que la saco, tiene un tilde en color verde. Si yo hago clic en la carpeta, abre la misma y me muestra los elementos que contiene, que pueden ser en diferentes formatos. Fíjense que tengo una presentación, un archivo en PDF, un procesador de texto, una planilla de cálculo. Ahora voy a ir nuevamente a este signo más y a esta pestaña que dice nuevo, hago clic, se despliega un menú y voy a elegir la opción de subir archivo. Hago clic, me lleva al interior de mi máquina y en el interior de mi máquina voy a encontrar una carpeta que ya tengo preparada que se llama videos, la abro y fíjense, tengo 3 videos de los que yo subo en este canal, por ejemplo, puedo seleccionar de a uno o puedo subir los 3 juntos. Los selecciono y pongo abrir. Hace el mismo proceso de carga que vimos recién. Aquí abajo a la derecha me empieza a mostrar cuántos elementos voy a subir, los círculos, ven que me van mostrando el proceso y el tiempo de carga. Si yo me doy cuenta en el momento que estoy subiendo un archivo que no es correcto, puedo poner cancelar. Aquí ya tengo la carga completa, ¿ven? 3 cargas completas y acá en mi unidad ya puedo visualizar los videos. Voy a cerrar esta pestaña. Entonces tengo una carpeta entera que subí, que hago clic y me muestra los elementos que contiene. Vuelvo a hacer clic en mi unidad y me muestra, además de la carpeta, los archivos. Y ven que pone subtítulos. Aquí dice carpetas y aquí dice archivos. Yo podría armar una carpeta para guardar estos videos. ¿Cómo hago eso? Sobre el paño blanco, aquí donde dice mi unidad, hago clic con el botón derecho del mouse. Se despliega un menú que es el mismo que está aquí en esta pestaña que se llama Nuevo, y yo voy a elegir la opción de Nueva carpeta. Hago clic, se abre una pequeña ventana para que yo ponga un título, en este caso le voy a poner Videos. Una vez que escribí el título que quiero para esta carpeta, hago clic en Crear. Ven que aquí en el espacio de carpetas se creó una que se llama Videos. Lo que puedo hacer es simplemente seleccionar y arrastrar a la carpeta para que se vayan guardando, ¿ven? Dentro de esa carpeta que se llama Videos. ¿Para qué puedo hacer esto? Y por ejemplo, para ir ordenando en carpetas y en subcarpetas todos los elementos que quiero tener en este espacio de Drive. Hago un doble clic en esta carpeta que se llama Drive. Me muestra, ¿ven? Los archivos. Y lo que puedo hacer es subcarpetas dentro de esta. Botón derecho, nueva carpeta o carpeta nueva. Y le voy a poner PDF. Crear. Se creó una carpeta que se llama PDF, entonces arrastro los archivos PDF dentro de esa carpeta. Aquí tengo otro, lo llevo. Voy a mi unidad y ven que tengo una carpeta que se llama Drive, pero si la abro, dentro de la misma tengo una que se llama PDF.
A las carpetas tengo la posibilidad de cambiarles el nombre. Sobre la carpeta que quiero cambiar el nombre, hago clic derecho del mouse, se despliega un menú y aquí tengo la opción de cambiar el nombre. Le pongo de título Prueba, aceptar. Y aquí se cambió el nombre. Hasta este momento yo les mostré el uso de Drive como un lugar de alojamiento o de almacenamiento de archivos que pueden estar sueltos o separados o guardados en carpetas. Otra posibilidad que nos brinda esta aplicación es poder compartir estos archivos o estas carpetas con otros usuarios que tengan una cuenta en Gmail. Por ejemplo, tengo este archivo que son mail de alumnos y yo lo quiero compartir con un colega para que lo podamos seguir completando juntos. Entonces, tengo dos posibilidades de hacerlo. Para compartir, una posibilidad es, hago clic sobre el documento, botón derecho del mouse, compartir. Se abre esta ventana, me dice que yo soy la propietaria y aquí donde dice agregar personas, hago clic y puedo escribir el mail de esa persona con la que voy a compartir. Por ejemplo, pongo este mail y aquí a la derecha tengo la posibilidad de darle diferentes permisos. Voy a hacer clic en esta flecha y se despliega un menú. Puedo dar el permiso solo de lector, solo para que me comente el documento, o le doy el permiso de editor. Quiere decir que esta persona puede agregar texto, borrar, cambiar, hacer la misma edición que hace el propietario. Una vez que yo pongo el mail y le doy el permiso, pongo enviar. Otra forma de poder compartir un documento es hacer un doble clic sobre el documento para que se abra. Hace un proceso, ¿ven? Como es la primera vez que estoy usando el modo de compartir en esta cuenta, va a aparecer un recorrido que ustedes pueden hacerlo, que les va a ir mostrando diferentes funcionalidades. Si no, desde acá lo cierran. Vuelvo nuevamente a lo que les estaba explicando. ¿Cómo hago para compartir este documento con otras personas? Si yo acerco aquí a la pestaña donde dice compartir, me dice que este documento está compartido con una persona, porque recién ustedes vieron que lo compartí a un Gmail de Severo Cristina. Hago clic aquí en la pestaña y aparece la misma opción que recién. Ven que me dice que Cristina Severo es la propietaria, que se lo compartió a Cristina Severo en una cuenta de Gmail y podemos seguir agregando usuarios. Hago clic, se lo puedo compartir a esta otra cuenta de Cristina Severo y le puedo dar diferentes permisos. Por ejemplo, solo para que lea lector y ahí pongo enviar. De esta manera ya tengo este documento compartido, en este caso con dos personas. Vuelvo aquí a mi unidad y les muestro que lo mismo puedo hacer con las carpetas. Si yo quiero compartir esta carpeta que se llama videos, hago clic, botón derecho, compartir y aquí pongo el mail de la persona a quien le quiero compartir la carpeta entera. Hago clic y elijo si quiero que sea editor, comentarista o lector. Una vez que hago toda la elección, pongo enviar. De esta manera les estoy mostrando que además de usar esta aplicación como un espacio de alojamiento, también la puedo usar para compartir o editar documentos juntos. Fíjense un detalle y con esto ya termino. Las carpetas que yo compartí con otras personas tienen aquí, ven, un muñequito dibujado y esta que no la compartí con nadie está la carpeta totalmente en negro. Cuando yo tenga varias carpetas en este espacio va a ser mucho más fácil detectar las carpetas que son compartidas con las que simplemente las guardé a modo de seguridad
o a modo de alojamiento de documentos. Esta opción que está acá que dice vista de lista, hago clic. Fíjense que me muestra las carpetas y los archivos en forma de lista, y si vuelvo a hacer clic, me lo muestra en forma de cuadrícula, como teníamos recién. Esta forma de visualizar, ustedes pueden seleccionar la que les quede más cómoda. Espero que hasta aquí este video tutorial les haya sido de utilidad para poder guardar los elementos que ustedes tienen, los documentos de sus alumnos, y los tengan seguros en un espacio en la nube a la cual pueden acceder mediante su cuenta de Gmail. Y también compartir documentos para poder editar con algún colega o con algún otro usuario. Si tienen algún comentario, alguna duda o alguna sugerencia, los invito a dejarlas en el espacio de los comentarios. Te invito a visitar mi canal y a suscribirte, así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo video.